Buenas tardes, hermanos. Good evening, brothers. No voy a hablar en portuñol, Nos va a hablar en español. en españés. Spanglish. Spanglish. Okay. Muy bien. I'm going to speak in English, and our brother Angel in Portuguese Voy a hablar en inglés y nuestro hermano Ángel en portugués. will interrupt. Yo le interrumpiré. Okay. My wife and I have been living and working in Portugal for 31 years now. Mi esposa y yo hemos vivido en Portugal durante 31 años. We went there in 1983 to start a work in evangelism, church planting, discipleship. Fuimos en el año del 83 a empezar el evangelismo y una obra también de discipulado. There are a lot of similarities between Portugal and Latin America. Hay muchas similitudes entre Portugal y Latinoamérica. Naturally, because it was Spain and Portugal that colonized Central and South America. Naturalmente, porque fue España y Portugal quienes colonizaron el centro y Sudamérica. Especially, of course, the traditional religion, which is, as you know, Roman Catholicism. Especialmente la religión tradicional, que como ustedes saben es el catolicismo romano. There are, however, some very important differences between Portugal and the countries of Latin America. Sin embargo, hay unas diferencias muy importantes entre Portugal y los países de Latinoamérica. Whereas in Latin America, excuse me, there are many people coming to the Lord and churches being started, that's not true in Portugal. En tanto que hay mucha gente llegando al conocimiento del Señor en Latinoamérica, eso no es verdad, no es cierto de Portugal. Or Spain, or most of Europe. O de España, o de la mayoría de los países de Europa. I don't mean to say that there aren't people being saved and growing in the Lord. There are many. No quiero decir que no haya gente siendo salva y creciendo en el Señor. Hay muchos. The truth is, though, that there are many barriers to the gospel in Portugal. La verdad es que hay muchas barreras para el evangelio en Portugal. Our first 4 years in Portugal, we were located close to the city of Lisbon, where we were involved in a new church work. Al principio nos situamos cerca en una ciudad cercana a Lisboa, donde iniciamos una obra en la iglesia. After that, we were in the States for a year, and we went back, and we moved into the center part of Portugal. Después de eso regresamos un año a los Estados Unidos y después regresamos nuevamente a Portugal. In 1990, we moved into the city of Oraim, which is about 7 miles from the city of Fatima, where the shrine to Our Lady of Fatima is located. Después nos mudamos a un lugar que es Durán, ¿cuál es el nombre del town? Oraim. Oraim, y que está como unas 7 millas, unos 12 kilómetros de la ciudad de Fátima, donde está ese templo dedicado a la Virgen de Fátima. And it was a difficult but very interesting ministry. Y fue un ministerio muy difícil, pero también muy interesante. Not too surprisingly, we ran into many cases of demon influence in the lives of people. No fue una sorpresa el ver que nos encontramos con mucha gente que tenían la influencia demoníaca en muchas personas. But at the same time, we saw people come to the Lord, and we shared the gospel with thousands of people in that county. Pero al mismo tiempo vimos mucha gente llegar al conocimiento del Señor y pudimos compartir con miles de personas en ese condado. At the same time, we were involved in a local church about a half hour away from us. También estábamos involucrados en una iglesia local que estaba como a media hora de nosotros, de donde vivíamos. After about 12 years, we went to work in a mission work also connected to the same church. Después de un tiempo fuimos también a hacer otra labor conectada con la misma iglesia. After 2 years in this mission, we actually changed to another church
and it was something we never intended to do. Después de 2 años nos cambiamos del ministerio de esta iglesia e hicimos algo que nunca tuvimos la intención de hacer antes. And I say that because it was a church that had been established already. It wasn't a new mission. Y lo digo porque era una iglesia que ya estaba establecida, no era una nueva misión. But the sad truth is we see many times, not just in Portugal, but in America and in Latin America, divisions among churches. Y es triste, pero la realidad es que vemos en muchas iglesias, no solo en Portugal, sino aquí en Estados Unidos y también en Latinoamérica, muchas iglesias divididas. And they divide always because of sin. Y todas se dividen por causa del pecado. In this case, it was a sin both of the pastor and of some of the members in the church. En este caso era debido al pecado tanto del pastor como de algunos miembros de la iglesia. And the church was in a desperate situation. Y la iglesia estaba en una situación muy desesperante. And so we took that responsibility, not just because it was in a desperate situation, but because we were convinced that was what God wanted us to do. Y tomamos esta responsabilidad no solamente porque la situación era desesperada, sino porque estábamos convencidos de que era lo que Dios quería que hiciéramos. And so we have continued in that work until we can find a new leader for about 8 years now. Y así que estuvimos allí en esa obra hasta que encontramos a un líder que se ocupara durante unos 8 años. One of the great struggles we have in Portugal, though, is finding men who are willing to be discipled and become leaders of churches. Y, no obstante, uno de los problemas que hallamos en Portugal es hombres que estuviesen dispuestos a ser discipulados para tomar el liderazgo en las iglesias allí. And so we have a very difficult time, especially in a place like where we are, to find people who are willing to take leadership of the work. Así que tuvimos especial dificultad allí en el lugar donde estamos para encontrar personas que estuviesen dispuestas a tomar el liderazgo en la iglesia. I say where we are primarily because we're in the interior of the country. Digo donde estamos principalmente porque estamos en el interior del país. Most of the churches are very small. This church only has an average attendance of about 20 people. La mayoría de las iglesias es muy pequeña. La iglesia de la que les hablo tiene una asistencia promedio de unas 20 personas. Unemployment is very high, so even men who are willing to work and be a pastor at the same time have a hard time finding work. El desempleo es muy elevado. Por esa razón, las personas que quieren incluso trabajar en el ministerio y haciendo algún otro tipo de trabajo, tienen mucha dificultad para encontrar trabajo. I said something wrong. Dije algo mal. I said work and be a pastor at the same time, as if being a pastor wasn't work. Dije trabajar y ser pastor como si el ser pastor no fuese un trabajo. Wasn't what I wanted to say. Pero no es lo que quise decir. As I say, there are differences between Portugal and Latin America, some significant ones. Como dije, hay diferencias significativas entre Portugal y Latinoamérica. One of the similarities, and you understand this very well, is when we talk with people, they say, I'm not going to change religions. Una que yo creo que es muy igual, y es la de cuando hablamos con las personas, ellos suelen responder, yo no voy a cambiar de religión. We don't say to them, you need to change religions. Nosotros no les decimos, tienes que cambiar de religión. We understand that what we're sharing with them is the gospel of Jesus Christ, that their salvation is through grace alone in Jesus Christ. Entendemos que lo que compartimos es el mensaje del Evangelio, que es el Señor Jesucristo quien cambia. It's not fulfilling certain religious rituals that bring us salvation and peace with God. La salvación no nos las da el cumplir con ciertos rituales religiosos. Sometimes our children do things they shouldn't do, right? En ocasiones nuestros hijos hacen cosas que no deberían hacer. ¿Es correcto? Right? ¿Sí o no? Correcto. Correcto. Imagine your child says, okay, I did something wrong. Imagínense que su hijo dice, está bien, hice algo mal. And, Mom, I'm going to go to bed early and not watch my favorite TV program to show you my penitence. Y dice, mamá, me voy a acostar temprano
y no voy a ver mi programa favorito en la televisión porque lo voy a hacer como penitencia. But he doesn't show any remorse for what he did wrong. Pero no muestra ningún remordimiento por lo que hizo mal. But people seem to think that God is happy with these things. Pero la gente cree que Dios está feliz con ese tipo de cosas. And God said that he doesn't care about the sacrifices. The sacrifice he desires is a contrite heart. Y Dios dice que Él no está interesado en los sacrificios. Well, Lo que Él desea es un corazón humillado. excuse me. But still, people see us as trying to change their religion. Pero aún así la gente nos ve como que estamos intentando cambiar su religión. Naturally, when people come to Christ, they want to be in a place where they hear God's word and can grow in Christ. Naturalmente, cuando una persona conoce al Señor Jesucristo, quiere estar en un lugar donde pueda crecer en Cristo. But we don't come with a message, you need to change religions. Pero cuando llegamos no les llevamos el mensaje diciendo, tienes que cambiar de religión. The other problem that maybe you can relate to, maybe not, El otro problema con el que tal vez ustedes estén relacionados o no, is that people in Portugal are largely vaccinated against the gospel. es que la gente en Portugal en su mayoría está vacunada contra el Evangelio. Because people, a vaccination, they give you the live germ. En una vacuna te dan el germen vivo. And that way you develop resistance against that. Y de esa manera tú desarrollas una resistencia en contra de la enfermedad. And so the people we talk with every day think that they know what Christianity is. Así que con la gente que hablamos todos los días, ellos creen que saben lo que es el cristianismo. And most of them are bored with it and they really aren't interested in it. Y la mayoría de ellos están aburridos con ese cristianismo y no están interesados en él. And so when we talk with them about the gospel, they look at us and say, I know what that is, I don't need that. Así que cuando hablamos con ellos sobre el evangelio dicen, ya sé lo que es y no lo necesito. Just enough of Christianity to think that they are, or that they understand what it is. Saben lo suficiente del cristianismo como para creer que saben lo que es. The greatest problem we're facing today in Portugal in terms of resistance is what we call secularization. El mayor problema que enfrentamos en Portugal en términos de resistencia es la secularización. What we mean by that is that people simply don't care about God. They don't think he even exists. Lo que quiero decir con esto es que la gente no cree en Dios, ni siquiera creen que exista, no se preocupan. The truth is that they are convinced that life is just about living these 90 or less years that we have on this earth. Ellos creen que la vida es solamente vivir estos 90 años o menos que vivimos en este mundo. Talk about God means nothing to them. El hablar de Dios para ellos no significa nada. In fact, many times those things are what cause wars. I've had people tell me that. De hecho, eso es lo que producen la gente. They cause wars. Que produce batallas entre ellos. Dicen ellos que creer en Cristo, en Dios, es lo que ocasiona las guerras. One man I was giving English lessons to told me that religion was the cause of all the major wars in the world. Y un hombre al que le estaba enseñando inglés le decía que la religión es lo que causa la mayoría de las guerras o las guerras mayores en el mundo. Now his view was extreme, but it's not too far from what many people think. Ahora, su punto de vista era extremado, pero no estaba muy lejos de lo que la mayoría de las personas piensan. So we have our people in church there, and they're thinking about their friends, they're thinking about their neighbors. Así que tenemos a la gente allí que está pensando en sus amigos, en sus vecinos. And many times the conclusion in their heart is, people don't want to hear about this. Y muchas veces ellos concluyen en su corazón que la gente no quiere escuchar sobre. I tell them the best proof of that is not true, is the fact that they are there. Y yo les digo que la
mejor prueba para demostrar que eso no es verdad es que ellos mismos están ahí. Yeah. And sometimes I think that way too. Y algunas veces yo también pienso de esa manera. Now, I know it's not true, Sé que no es verdad, but sometimes there's that rebel thought, nobody wants to hear this. pero a veces está ese pensamiento rebelde en mí que dice, nadie quiere escucharlo, nadie quiere escuchar esto. Very few people in our church bring their families or friends. Muy poca gente de nuestra iglesia trae a sus amigos o a su familia, But the reason is that they've already brought them. pero la razón es que ya los trajeron en alguna ocasión. And some of them stayed there for a while and enjoyed it even. Y algunos de ellos se quedaron allí por un tiempo e incluso lo disfrutaron, But in the end, they stopped and they looked and they said, I don't need this. pero al final se detuvieron, miraron y dijeron, no lo necesito. Or they simply say, I don't want to be different from everybody else. O simplemente dijeron, yo no quiero ser diferente a todos los demás. Dot and I had a Bible study for about 8 weeks with an older woman. Su esposa y él tuvieron un estudio bíblico con una señora como unas 8 semanas. And we shared the gospel slowly, carefully, until we came to the point of talking about the decision she needed to make. Y compartimos el evangelio con ella hasta que llegamos al punto en que ella se le explicó la decisión que debía tomar. And she looked at us and she said, John, I really like that you and your wife come every week and share these things with me. Y nos dijo, John, me gusta de verdad el que tú y tu esposa vengan y me compartan todas estas cosas. But I'm not going to change religions now and have everybody think I went crazy at the end of my life. Pero no voy a cambiar de religión y hacer que toda la gente piense que a mi edad he cambiado de religión al final de mi vida. Dice. So there's the temptation. Even somebody who hears the gospel carefully explained turns away from it. Así que hay la tentación de que incluso aquellos que escuchan el evangelio de forma cuidadosa, que se apartan de él. And the temptation is simply to say, why bother? Y la tentación es decir, ¿por qué preocuparse? And we need a different perspective. Y necesitamos una perspectiva diferente. And this perspective is that we are not called only to discipleship, to make disciples rather. Y la perspectiva es que no solamente hemos sido llamados para ser discípulos. Would you like to use the podium? Would it be No, easier? okay. Okay. Now, the Great Commission, Matthew 28, 19 and 20, La Gran Comisión, Mateo 18, 19 y 20, says, as you go, make disciples of all peoples. dice, ir y hacer discípulos de todos los pueblos. Jesus calls us to make disciples. Jesús nos llama a ser discípulos. Paul, in his second letter to Timothy, Pablo en su segunda carta a Timoteo, I'll ask the pastor to read 2 Timothy chapter 2. segunda de Timoteo capítulo 2, I better look it up. I don't remember the exact verses there. segunda de Timoteo capítulo 2, Excuse me just a second here. un segundito por favor. Verse 9 and 10. Versículos 9 y 10. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. So Paul is saying that he desires to suffer anything in order that those who will respond can hear the gospel. Así que Pablo dice que él desea sufrir cualquier cosa con tal de que aquellos que escuchen puedan responder al Evangelio. His goal was to see people come to Christ. Su meta era ver que la gente llegara al conocimiento de Cristo. But at the same time, we find very interesting statements in Scripture. Pero a la vez
hallamos unas declaraciones muy interesantes en las Escrituras. Matthew 24:14. Mateo 24:14. Ahí lo tienen. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. He doesn't say this gospel will be preached in all nations for there to be disciples in all nations. Dice, no dice este mensaje va a ser predicado para que haya discípulos en todas las naciones. This is Jesus speaking about the signs of the last times. Y aquí está el Señor Jesucristo hablando de las señales de los últimos tiempos. And he simply says that the gospel has to be proclaimed throughout all the world to all the peoples. Y simplemente está diciendo que el evangelio tiene que ser proclamado por todo el mundo a toda la gente. Now in the book of Revelation, chapter 5 and verse 9, Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9, he says that in fact people from all nations, all peoples will in fact be saved. y dice que de hecho habrá gentes de todas las naciones que son salvas. Dice Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. God is going to do that work. Dios va a hacer esa obra. But whether people we share with want to hear or not, Pero si la gente quiere escuchar o no, the gospel has to be preached ya sea in all the world. sea que quieran escuchar o no, el evangelio tiene que ser predicado. Our task is, in fact, more than making disciples, even if our goal is to make disciples. Nuestra tarea es más allá que solamente el hacer discípulos, aunque nuestra meta sea el hacer discípulos. 1 Peter chapter 2 and verse 9. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. We are called to proclaim the glories of Christ. Somos llamados para proclamar las glorias de Cristo. The gospel is not first and foremost about saving people. El evangelio no es primera y principalmente para salvar a la gente. Maybe that surprises you, but that's what the Bible teaches. Tal vez les sorprenda, pero eso es lo que enseña la Biblia. Ephesians chapter 1, verses 5 and 6, and other verses in Ephesians 1 talk about this. Efesios 1, 5 y 6 y otros pasajes más nos hablan sobre ello. Nos dice que en amor, habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Notice the words, I'll say it wrong. Para alabanza de la gloria de su gracia. Lo dijo bien. It's for God's glory. Es para la gloria de Dios. And God has called his servants many times to preach the word, even when he knew that it would fall on deaf ears. Y el Señor ha llamado a sus siervos para proclamar el evangelio, incluso cuando el evangelio caería en oídos sordos. Let's look at Ezekiel chapter 3 and verses 4 through 11. Vamos a ver Ezequiel capítulo 3, versículos del 3 al 11. Ezekiel 3, Ezequiel 3, 4 to 11. del 4 al 11. Dice la palabra de Dios. You want to read it on? Go ahead and read it. Yeah. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 3, del 4 al 11. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil,
sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve, y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Notice those last words. Miren las últimas palabras. Escuchen o dejen. How do you say that? Dejen. Escuchen o dejen de O dejen escuchar. de escuchar. Yes. Whether they hear it or not, Ya sea que escuchen o no, Ezekiel was called to preach to them. Ezequiel fue llamado a predicarles. Ezekiel wasn't a missionary. Ezequiel no era un misionero, He was called to preach to his own people. él fue llamado a predicar a su propia gente. He didn't have to speak a strange language like English. No tuvo que hablar una lengua extraña como el inglés. God called him simply to say his word to people whose ears were closed to the gospel. Dios lo llamó a que compartiera la palabra simplemente a su pueblo, al pueblo que tenía los oídos tapados. Why bother? ¿Por qué tomar la molestia? Because when God calls us to that, he's calling us to announce his glory on this earth. Porque Dios, cuando nos llama, para hacerlo nos llama a anunciar su gloria. Let's en look esta at another, tierra. let's look at another verse. 2 Timothy chapter 4 verses 4 to 17. Vamos a ver ahora en 2 de Timoteo, 4 to, capítulo 4, verses 14 to 17. del 14 al 17. Timoteo 4 del 14, 2 de Timoteo 4 del 14 al 17 dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Paul rejoiced in the fact that he had the opportunity to preach the gospel before the Gentile peoples who took him to court. Pablo se regocija en el haber podido compartir el evangelio con personas que lo habían llevado, se puede decir que a la corte. If anybody was saved, we don't know. It doesn't sound like it. Si alguien se salvó no lo sabemos, pero no parece que haya habido. Jesus himself told his disciples they would be taken before magistrates and governors. El mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que serían llevados ante los magistrados. Are the judges and the governors of this world open to the gospel? ¿Están los jueces y gobernantes de este mundo abiertos al- No. No. And in the book of Acts, we have no record of any of these coming to the knowledge of Christ. Y en el libro de los Hechos no tenemos ningún dato que nos diga que alguno de los gobernantes llegó al conocimiento de Cristo. Even so, Jesus wanted the gospel proclaimed to these. Pero aún así, el Señor Jesucristo quería que el Evangelio se proclamara a estas personas. Pharaoh rejected God's will, Faraón rechazó la voluntad de Dios. and yet God declared to him these words. Y sin embargo, Dios le declaró estas palabras. In Exodus 9:16, En Éxodo 9:16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre
sea anunciado en toda la tierra. This man who completely rejected the gospel served for God's glory. Este hombre que rechazó el evangelio de forma completa sirvió para la gloria de Dios. And in the final day of judgment, men will bow their knee before God, not because he's more powerful, Y en el día final del juicio, la gente se inclinará delante del Señor. and not just because he's more powerful, Y no solo porque Él sea más poderoso, but also because their own conscience will reveal God's justice that they rejected. sino que porque también su conciencia revelará la justicia de Dios, la cual ellos rechazaron. And that's exactly what Paul said in Romans chapter 2. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2. So we have a task to Así, proclaim Christ's glory and majesty in this world. así que tenemos una tarea, proclamar la gloria y majestad de Dios en este mundo, As it's revealed in Jesus Christ and the gospel. conforme se revela en Jesucristo, en el Evangelio. So how should we proclaim the excellencies of God's person? La pregunta es, ¿cómo debemos proclamar las excelencias? The first way is with perseverance. La primera manera es con perseverancia. Our goal, our desire is always to see people come to repentance and faith in Christ. Nuestra meta, nuestro deseo es ver siempre a la gente que se arrepienta y que venga a Cristo. But whether we see people around us open to the gospel or not, Pero ya sea que veamos a la gente que nos rodea, que esté abierta al Evangelio o no, we persevere in proclaiming God's glory, His gospel. nosotros perseveramos proclamando su gloria y su Evangelio. In Portugal, we can put papers in people's mailboxes. En Portugal podemos poner folletos en las cajas, en los buzones de la gente. And many times I'll go into a village and I'll give tracts to people. Y muchas veces voy a pueblecitos y doy tratados evangelísticos a la gente. People I meet in the street, but also I put them in all the mailboxes. También a la gente que me encuentro en la calle y también los pongo en las cajas, en los buzones. And some of my Portuguese friends will say, that's a waste of time. People get all those papers and they just throw them away. Y algunos de mis amigos portugueses dicen, eso es una pérdida de tiempo porque la gente agarra los papeles y los tira. I always look at the papers that come in my mailbox, Dice, yo siempre veo los papeles que vienen en mi buzón. and I think most other people do too. Y creo que la mayoría de las personas lo hace también. And I know that most of the people see that and they say, religion. Y yo sé que la mayoría de las personas lo ven y dicen, religión, y lo tiran. But the truth is, it's the only way I will have an opportunity to bring the gospel to most of those people. Pero la verdad es que esa será la única manera en que yo tendré una oportunidad para llevar el Evangelio a esas personas. It's not the most effective way to evangelize, No es la forma más efectiva de evangelizar, but I haven't found any effective ways in Portugal. pero no he encontrado ninguna forma efectiva en Portugal. But God can use that in their lives. Pero Dios puede utilizar eso en sus vidas. And so I persevere in that. Así que persevero haciendo eso. If there are other people who are showing an interest in the gospel, we spend our time there. Si hubiera otras personas que muestren interés en el Evangelio, pues utilizamos nuestro tiempo en ellos. But we take all the opportunities that are available to bring the Word of God to people who desperately need it. Pero tomamos toda la oportunidad que tengamos a nuestra mano para llevar el Evangelio a la gente que lo necesita de forma desesperada. In your jobs and in your families, En tus trabajos, en tus familias, you have people who don't want to hear about the gospel. tienes gente que no quiere escuchar el Evangelio. Or at least you may have concluded that they don't want to hear about it. O tal vez tú has concluido que no quieren escuchar. Now, we shouldn't come to people who say, I don't want to hear about that, and keep telling them about it. Ahora, no deberíamos ir a la gente continuamente, a la que te has dicho, no quiero escuchar ya, no deberíamos ir a ellos. God has called us to peace. We don't harass people. Dios nos ha llamado a la paz,
no a acosar a las personas. Yeah. And yet, we need to take those opportunities to present the gospel to people who desperately need it. Pero aún así necesitamos tomar cada oportunidad para presentar el Evangelio a las personas que lo necesitan. My wife and I go fishing a lot, Mi esposa y yo vamos de pesca mucho, but not for fish. pero no para pescar peces. It's many times, excuse me, just a matter of stopping and reflecting out loud about how God is working in our lives. Muchas veces solamente para detenernos y reflexionar en voz alta cómo está el Señor trabajando en nuestras vidas. I was embarrassed the other day. El otro día estaba avergonzado I had to go into a government office and pay a tax. que tuve que ir a una oficina del gobierno y pagar un impuesto. Everybody there standing in line looked very depressed. Todos los que estaban allí en la línea se veían muy deprimidos. And I went up to the counter where I had to pay, and the lady said, "Are you having a good day?" Y fui al mostrador donde estaba la persona a la que le tenía que pagar y me preguntó, ¿estás teniendo un buen día? I said, "That's a strange question to ask in a place like this." Y le dije, es una pregunta extraña en un lugar como este. Smiling while I said it. Y se lo dije sonriendo. And she says, "Yeah, Y dice, well, how's the weather out there?" dice, bueno, ¿y qué? ¿Cómo está el clima allí fuera? Gray like in here. Y dice, gris, igual que aquí dentro. And I thought later, what an opportunity I lost. Y más tarde pensé, oh, qué oportunidad he perdido. I could have said, "I'm so grateful that God has provided for me so that I can pay this." Tenía que haberle dicho, estoy muy agradecido porque Dios proveyó para que pueda pagar esto. And many times a simple word like that surprises people. Y muchas ocasiones una palabra simple como esa sorprende a la gente. And sometimes if God is working in their heart, it opens up for other opportunities to talk. Y a menudo, si Dios está obrando en su corazón, eso abre la oportunidad para hablar sobre otras cosas. And there are many other situations. My wife is always fishing. She's better than me. Y hay muchas otras situaciones. Mi esposa siempre está pescando, es mejor que yo. I don't know if she catches any more than me, No sé si agarra algo más que yo, algún pez más que yo, but she's always fishing. pero siempre está pescando. And it's not weird. It's not harassing people with the gospel. Y no es algo extraño, no es que uno esté acosando a la gente con el Evangelio. It's simply being who we are as children of God in a lost world. Y es simplemente ser lo que somos, hijos de Dios en un mundo perdido. And speaking who we are in a lost world. Y hablando lo que somos en un mundo perdido. We proclaim God's excellencies with perseverance. Proclamamos las excelencias de Dios con perseverancia. We also proclaim the excellencies of God with the message that He gave us. También proclamamos las excelencias de Dios con el mensaje que Él nos ha dado. The gospel is not about social justice. El Evangelio no es sobre la justicia social. Christians, real Christians throughout the world have always shown compassion Los, for those in need. los cristianos verdaderos en todo el mundo siempre han mostrado compasión por aquellos que tienen necesidades. The love of Christ drives us to care for physical needs of people. El amor de Cristo nos lleva a preocuparnos por las necesidades físicas de la gente. But it does no good to resolve all of people's physical problems only to see them spend an eternity under the wrath of God. Pero no les hace ningún bien el ayudar a la gente a que resuelva sus problemas físicos si pasan la eternidad sin Dios. Our message is not about being evangelical Christians. Nuestro mensaje no tiene que ver con ser cristianos evangélicos. Our message is simply to proclaim Jesus Christ, the only Savior from God's judgment and wrath. Nuestro mensaje es simplemente proclamar la salvación en Cristo del juicio y la ira de Dios.
Now, that doesn't mean I go to people and say, you need to be saved from God's wrath or you're going to get it. Y no, esto no significa que yo voy a la gente diciéndoles, tienes que arrepentirte para que seas librado de la ira de Dios, o si no te va a tocar. But we understand that God's judgment is coming on this world, and the word save means be saved from God's judgment. Pero entendemos que la ira de Dios va a venir sobre este mundo y que el mensaje es, sed salvos de la ira de Dios. You know what the hardest part of evangelism is? ¿Saben cuál es la parte más difícil del evangelismo? To convince people that they need the gospel. Convencer a la gente de que ellos necesitan el evangelio. Talk to anybody, they're all good people. Habla con cualquiera y todos son gente buena, Or they're religious, o son religiosos, or anything else, but o cualquier otra cosa. we need to talk about the fact that we have all sinned and violated God's law. Pero tenemos que hablar sobre el hecho de que todos hemos pecado y hemos violado las leyes de Dios. And the wages of sin is not religious duties or being good to others. Y la paga del pecado no es que haya religiosidad o beatitudes. The consequences, the wages of sin, says the Scripture, is death, eternal separation from God. La paga del pecado dice la Escritura que es muerte, There is no other solution except death. separación eterna de Dios. No hay otra solución, es solo la muerte. And that's why Jesus Christ came, the good news. Y esa es la razón por la que el Señor Jesucristo vino. Who paid the Las buenas penalty, noticias. who paid the penalty for sin in his own body. Él pagó por la pena del pecado en su propio cuerpo. And rose again as a guarantee of all the promises of eternal life that he made to us. Y se levantó o resucitó como una promesa de que hay vida eterna. And we have a message that's very unpopular in our days. Y tenemos un mensaje que es muy impopular en nuestros días. And that is that there is no other name under heaven by which we must be saved. Y es esta, que no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. There are actually evangelical, so-called evangelical leaders in our times En nuestro tiempo hay muchos líderes que se llaman líderes evangélicos, who say that Jesus is the only source of salvation, que dicen que Cristo es la única fuente de salvación, but that doesn't mean you have to necessarily believe in Jesus to Pero- be saved by Jesus. pero que eso no necesariamente quiere decir que debes creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. It's trust in Christ alone that brings God's forgiveness. Lo que trae salvación es la confianza solo en Cristo. Es lo que trae salvación. So in conclusion, our job is to be Así que missional. para concluir, nuestro trabajo es ser misional, si podemos decir. Yeah. It simply means that we keep focused on the message that God has given us to bring to all of the world. Simplemente significa que Dios nos ha dado un mensaje para que podamos llevarlo al mundo. And your world may be very small, Y tu mundo tal vez sea muy pequeño, but God has called you to proclaim the message there. pero Dios te ha llamado para proclamar el mensaje allí. And so as believers in this world, we are always ready to proclaim the demands of God's justice and the marvels of Christ's grace. Así que como cristianos somos llamados a proclamar las excelencias y las misericordias de Cristo Jesús. And if you're here and you've never come to really face up to the sin in your own life, the fact that you have violated God's law, Y tú que estás aquí, si nunca has enfrentado la realidad del pecado en tu vida y la has traído a Cristo, if you're trusting in anything except Jesus Christ's death on your behalf, si confías en cualquier cosa, aparte del confiar en la muerte de Cristo Jesús, que murió por ti, then the only thing that there is for you to do today is to come to Him in humble repentance. lo que tienes que hacer hoy es venir a Él y humillarte o arrepentirte humildemente ante Él. And thereby experience the wonders of the depths of His love and forgiveness. Y de esa manera experimentarás las maravillas de lo profundo
de su amor y perdón. I would like to just end with verses from Hebrews chapter 13, verses 20 and 21. Quiero finalizar con Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. And I will make no more comment about this. It's simply the message for us as we go out into the world. Y no voy a comentarlo, solamente tomémoslo como el mensaje que tenemos para compartir conforme vamos al mundo. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga, aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amen. Que Dios les bendiga.